buenas tardes, bienvenidos. Estamos otra vez con ustedes en este miércoles al mediodía. Hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña Luis Ignacio Arbezú Verduzco. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París. Es un especialista en temas electorales, en temas de ciencia política y en temas de administración pública. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Placer, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí en consulta. Gracias. Pues doctor, hay muchos temas que platicar. Si quiere, vamos de lo nacional a lo local. Con mucho gusto. ¿Cómo está viendo la administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? A mí lo que me llama sobre todo la atención es la capacidad con la que la ciudadanía se ha estado dividiendo en las preferencias políticas en los últimos tiempos, ¿no? Desde el año pasado en la elección, yo nunca había visto a mi familia, a mis amigos, tan divididos como en este tan polarizados. momento, totalmente polarizados. Y además, no solamente eso, sino adoptando posiciones, y me refiero en mesas y reuniones donde pues estamos entre amigos, entre familia, que normalmente no tiendes a polarizar tanto las situaciones, ¿no? O a ser un poco más condescendiente, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Está haciendo una especie como de ave de las tempestades, ese es el primer punto. El segundo punto que me llama... ¿No es lo mismo que pasó con Vicente Fox en el 2000? Yo que creo también que... una gran polarización. Yo creo que hay una semejanza en términos sobre todo de la transformación y del cambio que ofrecían. O sea, Fox, por ejemplo, a mí si en la universidad me hubieran dicho que iba a tocar ver la salida del PRI del gobierno federal, me hubiera reído en la universidad. De hecho, es imposible, ¿no? Y va a costar sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Cuando de repente en el año 2000 nos damos cuenta de que una alternancia y la manera como se dio, pues habría muchas expectativas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un símil. En otro sentido, yo creo que con Fox no se había polarizado tanto y no éramos tan conscientes de esa situación. Creo que ahora lo somos más. Tenemos una ciudadanía más participativa, más consciente también, quizá más de lo que no quiere que de lo que quiere. Quizás ese puede ser un problema, pero es más consciente, participa más y sabe que de alguna manera hay algunos canales con los que ya empieza a influir en las decisiones públicas. Ahora, con Vicente Fox, ¿hubo alternancia o hubo transición? Yo creo que se presentó una alternancia política, no solamente por la parte de los partidos, sino de la expectativa que se planteó, pero resultó siendo... Más de lo mismo, como diría López Obrador. Digamos, una transformación. O sea, el cambio ofrecido no por clara. Vicente Fox no se dio, o fue un cambio muy gradual, o no en la magnitud que se esperaba. Yo creo que se dieron cambios en áreas muy importantes. El principal, por ejemplo, son los medios. Una mayor apertura. Los medios nunca han tenido la apertura que tuvieron efectivamente a partir de que llega Fox. Sin el embargo, tema de transparencia creo que también hubo muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Ahora creo que se ha radicalizado todavía más con el nuevo gobierno, la parte de la apertura a medios, y yo creo que eso es bueno de alguna manera. Creo que nos permite una mayor posibilidad de poner los problemas en la mesa, ¿no? Esa es la apertura. El peligro es que no sepamos cómo resolverlo, pero ya ahí creo que estamos ganando algo. Sí, esta apertura yo creo que está ligada al tema de la publicidad oficial. O sea, hay menos dinero del gobierno invertido en los medios y hay también una rivalidad permanente entre medios y el presidente. Yo creo que sí es cierto, pero también creo que hay una gran cantidad de personas que durante años han estado preparando en las áreas de comunicación, prensa, vinculación con la ciudadanía, incluso aspectos de cine y de otro tipo de cosas que no tenían espacios para presentarse. Entonces, la tecnología ha ayudado también, no creo que sea solamente un fenómeno político y que sea solamente un problema de que, bueno, daban antes dinero y por eso funcionaba y el que no funcionaba estaba afuera y todos estaban contentos. No, lo que pasa es que antes tampoco podías tener acceso, ¿no? Incluso a ese tipo de prebendas, ¿no? No todos tenían acceso a eso ni a esas cantidades. Hoy en día me parece que esto se ha, pues no sé si decir popularizado, abierto, pero creo que es evidentemente mucho más participativo, ¿no? Ahora, con López Obrador, ¿sí habrá un cambio de régimen? No lo sabría del todo. Yo creo que se está proponiendo. Creo que la idea sobre todo es el planteamiento de un movimiento más que de un partido político. No sé qué tan claro le quede a la gente que está siguiendo a López Obrador, ¿no? Y me refiero concretamente a los que están en el movimiento que aglutina los partidos y los grupos que conforman todo lo que es lo que entendemos como Morena, ¿no? Como el movimiento. Yo creo que hay una oportunidad para hacerlo. No sé si se pueda lograr.
Hay algunas cosas que creo que están cambiando, pero yo creo que hay problemas todavía muy de fondo que no quedan tan claros. Un aspecto, por ejemplo, viene el problema de Trump con las elecciones, de repente nos amenaza con bajar con los aranceles. Subir los aranceles, perdón. Y entonces, de repente, yo nunca había visto un presidente de la República que reaccionara tan rápidamente para defender el Tratado de Libre Comercio, o sea, en los últimos. Y es paradójico, ¿no? Y además la manera como lo defendieron, ¿no? Arriesgando incluso la postura con los migrantes y todo lo que hemos estado viendo. Sí, ese discurso que tenía de López Obrador de defensa de los migrantes, de defensa de los derechos humanos, pues se cambió. Y la idea que teníamos de que no tenía nada con el libre mercado, que no le interesaba eso, que iba a imponer una economía de mercado más cerrada como la de otros partidos de países de América Latina, pues de repente dices, ¿qué está pasando? ¿No? Ahora, tampoco somos ingenuos, o sea, si tenemos un país como Estados Unidos en el norte con 2.000 kilómetros de frontera, tampoco tienes mucho margen de maniobra, ¿no? Pero sí me sorprendió la manera como reaccionó en ese sentido. Entonces, ¿realmente hay un cambio o simplemente nos estamos ajustando a los retos de los tiempos actuales? Yo creo que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. El doctor Luis Ignacio Arbezú, antes de que estuviéramos en esta entrevista en vivo, usted me decía que un fenómeno que le llama la atención es que el presidente López Obrador sí está gobernando y que no veía un presidente gobernando el país desde Carlos Salinas de Gortari. Así es. Sí, es cierto. O sea, yo creo que a mucha gente le puede caer bien o mal el licenciado Carlos Salinas de Gortari, pero yo creo que no podemos negar que él gobernó. Que ejerció el poder. Y además no solamente gobernó en su periodo, creo que ha sido muy, muy claro. Por primera vez creo que llegamos a ver otro presidente que está haciendo eso, ejerciendo de alguna manera una autoridad de gobierno. Autoritaria, libre, democrática, lo podemos discutir, pero bueno, ahí hay algo que es diferente. O sea, Peña, ¿qué hizo? Cuando dice que Andrés Manuel López Obrador sí está gobernando, y Carlos Salinas también gobernó, ¿qué no hizo, digamos, Peña Nieto? O sea, ¿qué está haciendo Andrés Manuel que no hizo Carlos Salinas de Gortari o Calderón? Yo creo que empezaron a tratar de gobernar. Me parece que Fox trató de empezar a hacerlo al principio, Calderón creo que también, Peña no creo que tanto, pero más que nada lo que han estado haciendo, para mi gusto, es gestionar y optimizar los recursos a través de diferentes intereses, ¿no? Ya pues, se puede discutir en favor de qué intereses y en favor de qué grupo, pero me parece que fueron más gobiernos, más que gobiernos, gestiones, y, pues, ni siquiera administraciones, porque para mí la administración implicaría un servicio. Creo que fueron una manera de gestionar recursos, de optimizar los recursos, de sacarles el mayor beneficio a los recursos, y bueno, ver cómo se distribuían esos recursos. Creo que ese era siempre el gran problema. ¿La diferencia es que no había rumbo? Yo creo que no había rumbo. Yo creo que es tremendamente difícil y creo que no es un problema solamente de los 3 últimos gobiernos, sino en general de los partidos políticos. No hay planeación a largo plazo. Decimos, es que nos falta eso. Es que esa responsabilidad yo creo que es de la ciudadanía y de los partidos políticos. El primer plan de la era moderna que se genera en México, que fue el plan sexenal para el año 34, no fue un programa de la administración pública, fue el programa de gobierno de un partido político que era el Partido Nacional Revolucionario, que después la administración de Cárdenas adopta como tal y lo lleva a la práctica. Pero creo que de eso se trata, de que los partidos políticos hagan las cartas de navegación para que la ciudadanía tenga opciones por donde escoger, y creo que eso es lo que ha faltado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los gobiernos llegan, al no tener la carta de navegación, lo que hacemos es optimizar los recursos que encontramos. Y entonces, más que planear, lo que hacemos es una definición de proyectos y presupuestos para ver cómo gastamos los recursos, ¿no? Bien, entonces se discute hacia dónde se dirigen los montos. ¿Y eso no está pasando con Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que ahorita eso pasó a segundo plano. Al menos en términos de los documentos que ha sacado, con su plan y con el anexo que saca después. Yo creo que lo que ha planteado sobre todo son programas y líneas de gobierno que tienen relación con el plan que había planteado, por ejemplo, para la campaña. Morena fue el único instituto político que presentó un plan de gobierno, un proyecto de nación para la campaña del año pasado, ¿no? Eso es también significativo, ¿no? Yo recuerdo que siempre le preguntaba a mis alumnos el problema que teníamos cuando decíamos, bueno, hace varios años, ¿no? ¿Qué país estamos construyendo con el PRI? O sea, cuando el PRI alguna vez propuso un proyecto de nación, ¿qué país Pero estamos construyendo con el PRI? ¿no? Yo creo que se agotó con el desarrollo estabilizador, ¿o con qué se agotó el modelo del PRI? Yo creo que cambiaron los intereses, creo que cambiaron el sentido y hacia dónde ir. Y entonces nos preocupamos más
por los problemas de la cotidianidad y tratar de resolverlos de la mejor manera posible. Entonces, es muy fácil perder el largo plazo. Nos sucede hasta en la economía familiar. Tuvimos un gobierno de escasos 7 meses, o vamos a tener un gobierno de escasos 7 meses, por un acontecimiento trágico. Muere la gobernadora en un accidente aéreo, hay elecciones, se nombra un gobernador interino y hay elecciones extraordinarias. Termina un gobierno y este gobierno interino elabora un plan estatal de desarrollo. Citan al COPLADEP, se aprueba y ahora este plan de desarrollo lo tiene que seguir el próximo gobernador. El gobernador Luis Miguel Barbosa. ¿Esto es posible? Técnicamente no. Técnicamente, y de acuerdo incluso a la Constitución y a la Ley de Planeación, lo que se establece es la responsabilidad de cada gobierno para planear su gestión. Y es lo que entendemos, la Constitución define así. Porque cuando se habla en planes de gobierno, de planes estratégicos, no es el mismo concepto de los organizacionales. O sea, en una empresa un plan estratégico es otra cosa. Aquí lo que se plantea son los planes que son a corto plazo, digamos, O sea, en el sentido del gobierno específico, ¿no? Sí. O sea, es decir, Guillermo Pacheco Pulido tuvo que hacer un plan para sus 7 meses. Los 7 meses. Y Barbosa tuvo que hacer un plan de gobierno para los 5 meses y fracción. No, Barbosa lo va a hacer para los años que quedan. Sí, 5 y fracción. Sí, porque no son 6 años. Sí, 5 años y fracción, exactamente, sí. Y es responsabilidad de ese Entonces, proceso. Digamos, es una incongruencia que hay un plan estatal de desarrollo, como este que se aprobó en la gestión de Pacheco Pulido, que Barbosa lo tenga que continuar. No tiene obligación de hacerlo. ¿Él podría hacer un nuevo plan? Sí, por supuesto. ¿Y tendría que hacerlo? ¿Sería la recomendación? No, la ley es que lo exige que lo haga. La ley le exige que tiene que presentar un plan estatal de desarrollo en un periodo de 5 meses. Y en su opinión, ¿cuáles tendrían que ser los ejes estratégicos de este plan de desarrollo? ¿Cuáles tendrían que ser las prioridades? Ahí es el punto. El problema es que la planeación a largo plazo. Cuando uno tiene un instituto político que planea la visión de país a largo plazo y dice, bueno, queremos ir a este punto, ¿no? Queremos ir al desarrollo entendido por esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso se ve, los gobiernos actuales tienen la posibilidad de alguna manera de tomar decisiones en función de esta de largo plazo. Si no, van a la deriva o van a lo que de momento se está planteando, un buen negocio aquí, un buen negocio acá, una oportunidad acá, aprovechar un recurso acá, se está agotando un recurso acá, hay un problema aquí. Entonces nos volvemos más reactivos de la situación cotidiana que de alguna manera los responsables o los amos, digamos, de nuestra proyección al futuro, ¿no? Entonces yo creo que los partidos han olvidado un poquito eso. El plan que saca el gobierno de 7 meses, ¿a qué programa nacional de largo plazo obedece? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Fue una línea para decir, tenemos una serie de recursos, se van a gastar de esta manera y vamos a comprometerlos para que el siguiente los siga manejando, pues el otro puede seguirlo, ¿no? Y entonces no tiene por qué respetarlo. Yo creo que ese es el problema. Cuando tenemos, incluso la ciudadanía se encuentra con esas situaciones, ¿para qué, cómo elige en un momento determinado si no sabe a qué rumbo sigue cada quien, ¿no? ¿En base a qué, no? Ahora, ¿qué es un plan a largo plazo? Cuando hablamos de largo plazo, ¿de cuántos años estamos hablando? Normalmente, históricamente, la planeación comprende 3 plazos. El corto plazo se ha manejado históricamente un año a nivel un año público. El corto plazo. El mediano plazo, lo que correspondería a la gestión del gobierno correspondiente, ya sea municipal, estatal o 3 federal. años o 6 años. O 6 años. O, en este caso, los que por circunstancias, los que le correspondan. Y aunque sean 7 meses. Y el largo plazo, pues únicamente por lo menos unos 20, 30 años, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ingresar al sector público en 1977, que es cuando empieza el Sistema Nacional de Planeación, que después va a ser el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Y en ese entonces, el largo plazo lo planeamos para el año 2000. Y eso se hizo en todas las secretarías de Estado, porque queríamos que con la planeación pudiéramos dirigir el desarrollo del país y planteáramos un largo plazo. ¿Qué fue lo que pasó? Cambiaron los gobiernos y no siguieron los lineamientos. Que es algo muy común en México, pues. Se hacen planos a veces de largo plazo, a 20, 30 años, y llega una administración y lo que se planeó para 20 o 30 años, pues prácticamente no tiene ningún sentido porque llegan y lo cambian. Y en ese sentido, la ley de planeación del 83 es muy sabia, porque establece la responsabilidad del gobierno solamente en su gestión, y es la que sigue vigente. Sin embargo, paradójicamente, cuando entra Fox, por ejemplo, lo primero que hace como buen empresario es generar una visión a largo plazo, y generó su proyecto 2024, 2026, lo que se llamaba.
Entonces, ¿qué sucede? Pues está muy interesante que lo esté planteando, pero él tiene responsabilidad de 6 años. Y después, aunque haya sido su mismo partido, los lineamientos no se siguieron. Entonces, en ese sentido, yo creo que la estructura jurídica de la planeación a nivel de la Constitución y a nivel de la ley de planeación me parece que es correcta. Creo que los que hemos fallado de alguna manera son nosotros como ciudadanos y los partidos políticos, al no decir qué buscamos a largo plazo, porque pensamos que la responsabilidad de qué México queremos es solamente de alguien que nos diga dónde vamos. Pues yo creo que también yo como ciudadano tengo el derecho de plantear hacia dónde me gustaría ir, ¿no? Y me parece que a veces no estamos tomando esa responsabilidad. Hablo en el caso de mis compañeros como académicos, que a veces tenemos que trabajar más ese punto, ¿no? Hacia dónde queremos llegar y proponer las ofertas. Una vez que eso se plantea, entonces pues yo, oye, ¿sabes qué? Llevamos 20 años trabajando para acá, pues vamos a votar por el que seguimos trabajando para empezar en la elección. Claro. Y si no, aunque saliera otro diferente, diríamos, oye, llevamos 20 años trabajando, nos interesaría que tu plan pues continuara con ese trabajo, ¿no? Sí, doctor. Hay en otros países algunos institutos de planeación que, bueno, planean a largo plazo y, digamos, se hacen planes que independientemente de la alternancia, siga el mismo partido o venga otro, se ajustan a ese plan de largo plazo. Y hay, digamos, los institutos de planeación que son, digamos, órganos que van más allá de los gobiernos, incluso no cambian cuando cambian los gobiernos, y que son los que se encargan de que esta planeación se cumpla. ¿En México no tenemos algo parecido? Se ha tratado de construir, se ha tratado de trabajar. De hecho, desde que nació entonces ustedes están muy jóvenes, pero la Secretaría de Programación y Presupuesto, que es cuando empieza todo este proceso, la idea era hacer eso, hacer un comisionado, nunca se llama así, o una especie de instituto que de alguna manera dirigiera la planificación de desarrollo a nivel nacional. Yo creo que no es mala idea, pero no es fácil, sobre todo por lo que implica en términos de intereses. En términos históricos, el modelo que siempre ha buscado una planeación a largo plazo y de alguna manera ha seguido siendo más o menos rígido y establecido, pues fueron los países socialistas y no siempre tuvieron buenos resultados. Al contrario, muchas veces se generan muchos problemas. Porque incluso un plan a largo plazo es muy difícil. Por ejemplo, el antiguo Gross Plan de la Unión Soviética, solo en la parte de distribución, se tardaban 5 años en desarrollar. Sí, pero se tardaban 5 años en hacer el diagnóstico para el siguiente. ¿Qué pasaba cuando otro empezaba? La realidad que habían visto y había cambiado totalmente. Se había rebasado la realidad. Por supuesto. Entonces, siempre había una serie de ajustes. Pero como tienen la autoridad del tipo de régimen, se podía más o menos aplicar. En los países, digamos, del otro lado, totalmente capitalistas, totalmente abiertos al mercado, que son muy pocos, esto es impensable. O sea, la idea es trabajar a partir de políticas públicas, de definir, por ejemplo, líneas específicas de trabajo, hacia dónde vamos y cómo nos orientamos. Y en el centro, lo que diríamos de alguna manera, alguna vez se llamaba de economía mixta, aunque el término no es correcto, porque es una economía de mercado con participación estatal, realmente sería el nombre adecuado. En esas sí se propone, por ejemplo, la participación. México tiene la idea en nuestra legislación, siempre la ha tenido, de manejar las grandes líneas de política pública para que de ahí se deriven todos los otros trabajos, no solo del Estado, sino también de la ciudadanía. Hay países como Francia en lo que no ha sido así, sino que se genera un instituto de planificación y los planes franceses no abarcan todo lo que pasa en el país, sino ciertos aspectos estratégicos importantes y que tratan de más o menos manejar. ¿Y eso México podría hacerlo? Yo creo que sí, técnicamente ¿Quién sería sí. la instancia? ¿La presidencia? ¿Algún pacto como el que se hizo con Peña Nieto? Me preocupa más que si lo puede hacer o no. Yo creo que México tiene la capacidad técnica de funcionarios de altísimo nivel en la administración pública y los ha tenido y que pueden... Digamos que lo pueden elaborar, pero yo ¿cómo creo se apruebe? que no hay ¿Cómo tiene problema. El consenso de todos los grupos y partidos políticos? Yo creo que el problema, un poquito más que eso, es ¿por qué tenemos que hacer lo que otro país hizo? Es decir, ¿por qué no partimos por ver cuál es nuestra situación, cuál es nuestra problemática específica y entonces ver qué se adapta para lo que estamos necesitando, ¿no? A mí no me asustaría que en un momento determinado un área de la economía, por ejemplo, si es que los particulares no la pueden desarrollar por X situación, pues que el Estado metiera la mano y la sacara adelante. Y otra área en la cual, por ejemplo, todo el mundo está maduro, lo ha trabajado bien, pues ¿qué hace el Estado ahí? Se puede replicar y trabajar, ¿no? No sé si me explico. Sí. ¿Por qué vamos a tener un modelo
dinero porque el Banco Mundial nos exige liberarnos, entonces liberamos todo. O porque estamos con una corriente ideológica determinada, ahora intervenimos todo, ¿no? Creo que ese es nuestro problema. Creo que lo que tenemos que hacer es partir de nuestra situación concreta. De nuestra realidad. Y eso es lo que creo que nos falta. Creo que nos falta capacidad de observación de nosotros mismos, de nuestras mismas necesidades y de los grupos que nos conforman como sociedad. ¿Y esto podría hacerse en el corto plazo? Yo creo que sí. O sea, ¿el gobierno de Andrés Manuel tendría esta capacidad? Porque a veces no es, digamos, no se ha distinguido por la planeación, no ha sido muy estratégico y a veces es más bien ocurrente, pues. El gran problema que yo veo aquí es el punto en el cual se centra toda una sola persona y es un país muy grande y muy complejo, con una problemática muy difícil. Pero, por ejemplo, esta idea de no perder su contacto con la ciudadanía, primero con los medios a través de las conferencias, por ejemplo, o con la ciudadanía a través de irse con aviones buenos comerciales, me parece que lo que hace es ayudarle a tener información y sentir lo que está pasando. Creo que un gobernante debe tener eso. O sea, no encapsularse como ha ocurrido con los últimos presidentes. Exactamente. Que están encapsulados por una burbuja y no le hacen caso más que a su burbuja. Pues. Ese punto me parece que es muy positivo. El siguiente es retomar esa información y sacarla en beneficio de todos. Si eso se puede hacer, yo creo que todo se puede hacer una maravilla. No veo por qué no se pudiera hacer. Se está haciendo, híjole, yo creo que ahí hay muchas cosas en las que pues, discutimos y de repente no vemos a veces tan claras las cosas, ¿no? Porque no es tan fácil también. Pero, ¿qué quiero decir? Técnicamente se puede. Humanamente creo que México tiene la capacidad suficiente para desarrollar cualquier tipo de trabajo administrativo sin problema. La situación es complicada, la situación es muy difícil, se puede resolver, pero el punto, el gas que yo veo que es donde no se unen las cosas que nos faltaría, es esa capacidad de observar nuestra realidad primero y después nuestras posibilidades para aplicar los problemas. O sea, creo que de repente me da la impresión de que planeamos viendo a otros, ¿no? O sea, Inglaterra hizo esto, sí, y además lo tenemos que traer. O en este momento se hace de esta manera y hay que hacerlo de esta manera, ¿no? O cierto planteamiento ideológico plantea esto, nosotros tenemos que ir por acá. Eso es lo que... O a veces hay un caso exitoso de un gobierno, es un gobierno del PAN y entonces pues uno de Morena no va... aunque haya sido exitoso en otra entidad, pues. Sí. Por ser de otro partido, pues no lo incorporan. Una vez tuve la oportunidad de dar unos cursos a personas que estaban encargadas de la seguridad de funcionarios, ¿no? Perdón por la palabra, pero nos conocemos como guaruras. Los guaruras. ¿No? Sí, ¿no? Y la verdad es que fue un grupo muy interesante. Y de repente estábamos platicando sobre el problema que había en los atentados a los funcionarios o personas importantes. Y yo les preguntaba en el grupo, bueno, ¿ustedes cómo se preparan para ese tipo de situaciones? ¿A los guaruras? Sí, sí. Entonces de repente se pone y me dice, no, pues que aplicamos el método de casos, ¿no? Dije, no, pues o sea, Harvard, o sea, no, eso está interesantísimo, ¿no? Y le digo, ¿cómo ven el método de casos? No, pues estudiamos los casos concretos de los diferentes atentados. Por ejemplo, el del Papa Juan Pablo II cuando estuvo en Roma, ¿no? El que tuvo Kennedy, obviamente, ¿no? El de Reagan, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en base a eso, pues vemos las características, cómo se planeó. Y la pregunta que les hice, digo, bueno, ¿y qué probabilidad hay del que el próximo atentado se parezca a uno de esos? O sea, pues es una realidad totalmente distinta. Prácticamente ninguna, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué te preparas, no? Sí, eso sería absurdo. Entonces, como dice, vamos a copiar, vamos a imitar a los exitosos, ¿qué posibilidad de que se dé ese éxito en otro lado? Pues es prácticamente nulo. Sin embargo, me contestaron una cosa que se me hizo muy enriquecedora y muy clara. Me dijeron, no, pues ninguna. Pero el trabajar los casos nos despierta una mente estratégica. Dije, eso sí está interesante. Y esa es la idea del estudio de casos. No repetir los casos, sino desarrollar la mente estratégica para de alguna manera saber hacia dónde se pueden orientar las cosas y estar pendiente para no extrapolarlos automáticamente, sino más bien tratar de tropicalizarlos, como le llamamos. Dependiendo de las circunstancias. Y si me permite, yo trataría más que de tropicalizar, digamos, de adecuarlos a la cotidianeidad de cada momento, ¿no? Es decir, todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones y un servidor público tiene que estar tomando todo el tiempo decisiones. Entonces, decir, por ejemplo, ya me aprendí el decálogo del tomador de decisiones y si sigo las 10 voy a ser siempre exitoso, creo que es un error desde entrada, ¿no? Porque la nueva situación siempre va a ser diferente. Entonces, hay que observar la situación, hay que ver cómo se maneja y aplicarle el conocimiento que uno tiene y plantearlo. Por eso creo que es muy importante el tener una mesa donde plantear los problemas.
Y ahí es donde creo que puede ser un poco la ventaja de lo que se está planteando ahorita. La posibilidad de hablar, de plantear, de tener mesas donde plantearlos, que pueden quedarse ahí en una cena de negros o en un Bueno, diálogo ¿cuál de sería esta sordos. mesa? ¿El COPLADE, por ejemplo? En el caso de Puebla. No, yo creo que son las mesas que hay que abrir todo el tiempo en los diferentes áreas de trabajo. Ahorita, por ¿Es ejemplo... una mesa con partidos políticos, es una mesa con empresarios, No. o cuál sería? Hay un resultado que estamos viendo ahorita que además no ha sido muy conocido y que me parece que vale la pena mencionarse. Me acaban de avisar la semana pasada unos amigos, yo viví mucho tiempo en Veracruz, tengo muchos amigos en el estado de Veracruz, y me estaban comentando que Coatzacoalcos lleva 70 días sin un secuestro. Queda desde el levantamiento. ¿Qué hicieron? El problema es esto, o sea, no sé si nos damos cuenta de lo que fue Coatzacoalcos. O sea, en Coatzacoalcos se ve un promedio de 2 a 3 levantamientos por día. Hablar que hay 70 días ya sin nada, o sea, hablar 2 meses y medio. O sea, es un resultado tangible, evidente. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues simplemente los ciudadanos se sentaron en una mesa con las autoridades y trataron de solucionar el problema de acuerdo a lo que estaban viendo. Y tomaron decisiones en función de lo que estaban viendo ahí, con las aportaciones de todos, respetando y planteando. Me parece que por ahí va la solución. Es decir, no es que esto se replique en todos lados. Aquí en Coatzacoalcos funcionó esta mesa. Posiblemente aquí en Puebla tendrá que funcionar una cosa completamente diferente, pero tenemos que buscar una mesa donde plantear los problemas. Donde estén y cómo las discutirlos. autoridades, los tomadores de decisiones y los ciudadanos. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y creo que es un ejercicio bellísimo, ¿no? Además, en el sentido de desarrollo social, ¿no? Doctor Luis Ignacio Arbezú, ¿qué recomendaciones haría al gobernador electo que el 1 de agosto rendirá protesta? Bueno, yo creo que ya debe tener más o menos su idea planteada, pero la idea principal yo creo que es esa, a partir de un diagnóstico lo más acertado posible de la situación, principalmente del Estado. El diagnóstico no puede ser solo del Estado. O sea, Puebla no es una isla, no es pues. una cápsula aislada. O sea, Puebla, por su vecindad con otros estados y su situación geográfica, es un impacto internacional y lo ha sido históricamente, ¿no? Voy a poner ejemplo de una cosa muy rara. Hay quien dice que México se abrió al comercio internacional en el 85 cuando entramos al GATT, y no es cierto. Siempre ha estado abierto al comercio internacional. Por eso fuimos descubiertos, conquistados e intervenidos a lo largo de la historia. Y en esas descubiertas, conquistas e intervenciones, Puebla tenía un papel fundamental. O sea, cuando venía la nao de China, había cosas que no pasaban por la Ciudad de México, pero todo pasaba por Puebla. ¿Tenías la Talavera? O sea, ¿por qué? Porque traíamos vajillas chinas, ¿no? 10 vajillas, y cuando salíamos de Puebla llevábamos 100. O sea, los piratas éramos nosotros, ¿no? Y vendíamos las vajillas allá. No, pero es cierto esto. O sea, Puebla tiene un papel importantísimo en el país por su ubicación, por su característica. Entonces, la primera cosa es no solo ver la situación de Puebla, sino el impacto de Puebla en su contexto nacional, en el contexto nacional e internacional. Yo creo que sería importantísimo. El segundo punto es esto de tener la posibilidad de abrir los espacios para que las personas participen. Canales de participación ciudadana. Exactamente. Y no solo ciudadanos, sino de todos los grupos. O sea, que se sientan representados para participar y dar su opinión. Y un poco lo que pasó con la Guardia Nacional en el Senado. A mí me sorprendió el resultado de la Guardia Nacional con el Senado porque nunca veo una decisión por consenso en nuestro legislativo, ¿no? Y verlo de esta manera, después de la discusión que se había hecho y los problemas que había hecho, es porque participaron grupos que además creo que fueron oídos, creo que además modificaron cosas. Y bueno, estamos haciendo trabajos juntos. Yo creo que por ahí podría ir la idea, ¿no? ¿Cómo hacemos para abrir los espacios, participar juntos y discutir todo lo que queramos? Y en lo álgido o lo tranquilo que se quiere, eso no me preocupa, ¿no? Podemos hacerlo también. El problema es que lo planteemos y tratemos de ver la mejor solución y tratemos de comulgar en eso, ¿no? Oiga, doctor, ¿y este proyecto de reformar la ley orgánica de la administración para dar cabida a otras dependencias que antes estaban juntas? Le planteo el caso de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. Ahora van a ser 2 secretarías, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, o la Secretaría de Finanzas y Administración. El nuevo gobierno plantea hacer una Secretaría de Finanzas, una secretaría que recaude y que vigile o que presupueste el gasto, y otra secretaría que administre. ¿Cómo ves estos cambios en la ley orgánica, este proyecto de
de ampliar el número de secretarías? En términos de organización política, de organización pública, de las dependencias públicas, hay dos grandes enfoques. Uno que es el enfoque presidencialista y otro el parlamentario. Normalmente los países europeos son parlamentarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el parlamento participa directamente en la administración pública. Por eso el jefe de gobierno, en su caso, forma parte incluso del parlamento, como pasa en Inglaterra, España, Francia, etc. El primer ministro, ¿no? Pero es parte del parlamento. Sí, sí, el primer ministro participa en el parlamento. Ahora, México En México tenemos una tradición un régimen presidencialista, porque copiamos exactamente de Estados Unidos como prácticamente toda América Latina. Si fue bueno o malo, podemos discutir al otro lado, pero el problema es que ese es lo que tenemos como organización. En ese sentido, es prerrogativa del jefe de Estado, a nivel federal, estatal y municipal, establecer la estructura de su administración, que finalmente es la manera como prestar los servicios. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad, además, jurídica, ¿no? O sea, la responsabilidad jurídica recae en la cabeza del Ejecutivo en nuestra legislación. Entonces, él puede decir, bueno, voy a manejar con 5 secretarías, con 3, con 2, con una, con un delegado gigante. Eso tiene toda la prerrogativa para hacerlo. Ahora, aunque han venido acotándolo, ¿no? Históricamente, digamos, el fiscal general ya tiene que pasar por el Congreso. El caso del secretario de Hacienda tiene que ratificarlo el Congreso. Y a nivel de Puebla también ocurre lo mismo con el fiscal. Ocurre lo mismo con el secretario de la Contraloría, que el gobernador propone y finalmente el Congreso tiene que dar su aval. Sí. Y la idea sobre todo es que no se tenga la posibilidad de tener todas las fichas, manejar todo y preparar el caldo y tomármelo yo, ¿no? Sino que de alguna manera se comparta. Lo que hemos visto también que es que esto se ha prestado también pues, para que de repente generemos otras islas en las cuales no puede entrar nadie, ¿no? Que tampoco es la idea, ¿no? Entonces, el problema no está tanto en las organizaciones, el problema está en la intencionalidad del trabajo administrativo. Yo creo que la pregunta principal es, ¿la administración quiere servir? Creo que esa es la pregunta. ¿A la administración le interesan los poblanos? Ese es el punto, ¿no? Le interesa que los poblanos estén bien, que tengamos un lugar tranquilo para vivir, que estemos seguros, que tengamos un desarrollo armónico. Yo creo que ese es el punto clave. Y en ese sentido, tiene que ser congruente con ese planteamiento, ¿no? Creo que es lo que nos duele de las diferentes administraciones en todos los tiempos, ¿no? Y de todos los colores, ¿no? Que en un momento determinado nos damos cuenta de que decimos, bueno... que no buscan servir, sino administrar el poder o mantenerse en el poder. ¿A quién le interesa a México cuando tomamos decisiones? ¿A quién le interesa a México cuando tomamos decisiones? Ese es el punto clave. Si realmente me interesa, entonces mi decisión tiene que ir en un sentido, ¿no? Y eso creo que es lo que se va a ir viendo. Digo, no me atreví a dar una recomendación a un funcionario público y menos de nivel de un gobierno estatal, pero creo que sí valdría la pena recordar que la característica de servidor público es importantísima. ¿Qué tan importante es esto del simbolismo? O sea, con Rafael Moreno Valle se hicieron grandes obras, o sea, desde edificios públicos como el CIS, que Barbosa sale a declarar que no lo va a ocupar porque es un monumento a la egolatría, es un monumento a la opulencia, es un monumento a la vanidad y no lo va a ocupar. Barbosa tiene que despachar en algún lado, pues. Sí. O sea, es conveniente que una obra de este tipo, a la que se le invirtió tanto dinero, que hay dinero comprometido por un PPC, ¿se abandone? Pues yo creo que depende del caso de cada obra, ¿no? Y del sentido de lo que se le está dando. En términos simbólicos sería una cosa diferente. En términos de prácticos, yo trataría de despachar donde fuera más práctico hacerlo, ¿no? En un momento determinado. Ha habido una administración. Pues evidentemente es más práctico en el CIS que en Palacio de Gobierno, pues digamos, del centro. Pues. ¿Por qué no lo podría hacer, no? En un momento podría ser así. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con Los Pinos, ¿no? ¿Podría el presidente vivir en Los Pinos? Pues podría haber seguido viviendo ahí sin ningún problema, ¿no? La manera como lo abre y todo, pues es parte de un estilo de gobernar que además tiene lógica con un planteamiento que está haciendo. Entonces, de austeridad republicana, etcétera. Entonces, bueno, está buscando ser congruente. Esa es la parte simbólica, pero sí. En la parte de funcionalidad, en la parte operativa. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver, o sea... ¿Qué tan simbólico es un espacio más que otro, no? Se puede justificar de mil maneras, ¿no? Yo no gastaría más. Yo trataría de aprovechar lo que hay y tratar de sacar el mejor provecho a los bienes que ya tenemos. Esto me parece que es obvio. Ahora, eso no quita también, por ejemplo, la manera como se construyeron y cómo se hicieron, que es otro problema. Pero bueno, en términos de utilización, no, yo trataría de usar los más prácticos, los que mejor funcionaran y los más económicos. Ese sería mi criterio, ¿no?
Pues doctor, ¿algún comentario final? No, al contrario, agradecer mucho a toda la gente que nos está escuchando. La invitación, muchas gracias. No, muchas gracias, doctor. Es un placer tenerlo un aquí privilegio para mí. Y que no sea la última vez. No, con mucho gusto, con todo gusto. Pues así despedimos, amigos, esta entrevista con el doctor Luis Ignacio Arvezú. Es doctor en ciencia política por la Universidad de París y ahora va a estar ya de tiempo completo. Ya está de tiempo completo en LUPAEP. A partir de este mes ya estoy tiempo completo en LUPAEP. Va a estar como responsable de qué en LUPAEP. Soy profesor investigador del Decanato de Ciencias Sociales y la UPAEP está presentando ahorita un programa sobre liderazgo social cristiano. Entonces me han encomendado la responsabilidad de coordinarlo. Es un programa que se va a abrir online en septiembre y ya está ahorita en la página de la UPAEP. Y es muy interesante porque es una propuesta a partir ¿Es que a nivel qué, maestría? Es maestría, pero además es una maestría que se construye... ¿En doctrina social cristiana? No, en liderazgo social cristiano. Liderazgo social cristiano. Sí, o sea, por ejemplo, el Indosoc acaba de abrir una doctrina social cristiana que es otra cosa, ¿no? No, aquí de alguna manera es la idea de cómo se ha presentado el liderazgo social durante toda la historia del cristianismo, ¿no? Se ve la doctrina social de la iglesia, pero es parte de lo que se ve, ¿no? Y la idea sobre todo es cómo se participa en los problemas actuales a partir de esto que es finalmente la huella digital de la universidad, ¿no? El sello de la universidad, ¿no? Cómo resolver los problemas actuales a partir de su propuesta cultural, que es esta, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, estamos trabajando los invitamos en septiembre, se abre, ya el día de mañana vamos a dar una conferencia online, precisamente para darla a las 8 de la noche, pueden entrar a través de la página. ¿En la página de LUPAEP? La página de LUPAEP, sí. Pues doctor, muchas gracias. Al contrario, un placer.